Buena semana para todos. Hoy de Stop. Estamos hoy ya primero de Sivan, de Data Hashem, un mes maravilloso de la entrega de nuestra Sagrada Toira, un mes de mucha bendición, de todo lo bueno, como lo es siempre, un mes de grandes bondades, del gran regalo que es la entrega de nuestra Sagrada Toira, de Data Hashem. Así que es un mes muy bonito. El jueves será, en la noche será Shavuot, será la fiesta de Shavuot, la fiesta de la entrega, la Toira, Bezrat Hashem. Ok, vamos a decir nuestro Tejilin 100 como es costumbre. Hoy ya es 21 del mes 5 del 23, Yom Rishon, primer día de la semana. Lo va a decir el Tejilin 100, mi querido Eddie, así que adelante. Salmo de alabanza. Gritad jubilosamente al Eterno toda la tierra. Servid al Eterno con alegría. Presentaos ante su presencia cantando. Sabed que el Eterno es Dios, que nos hizo, y nosotros somos suyos, su pueblo y el rebaño es su dehesa. Entrad por sus portones con agradecimientos, y penetrad en sus atrios con alabanzas. Alabadle y bendecid su nombre, porque el Eterno es benevolente. Su misericordia perdura por siempre, y su fidelidad se mantiene para todas las generaciones. Así sea. Bezrat Hashem. Mismo les soy do jurila doy no y kul juores. Y din Hashem besinjo, voy le funo birno no ki dei ki adoy no y Eloi ki usoni velo anachni amo y me marisol boy shoro besoido hasa y roso beskilo. Oye lo borjishemo y kitoy adoy no lo dan hazoy beador bedoy emino soy. Hashem Hashem nace benasliach con el favor de Hakadosh Baruj Hu iniciamos nuestra clase. Besrat Hashem y tendremos éxito confiando en su santo nombre. Vamos a mirar el capítulo 12 de las leyes noágidas y vamos a hablar sobre las cortes de ley. Vamos a hablar sobre raíces del sistema judicial, la jurisdicción de las cortes, criterios para decisiones judiciales, estándares dentro del sistema de cortes, estándares y metas de los jueces. Es un mandamiento que todas las naciones deben tener un sistema de justicia en la cual deben eh, juzgar o penalizar las conductas y que traigan corrección y orden a la sociedad. Eso no es porque las naciones se lo hayan inventado, es un mandamiento que está en la Torá para todas las naciones. Los hijos de Noah tienen como mandamiento el establecer corte de ley que velen por la justicia y mantengan tanto la rectitud como la moralidad humanas en conformidad con las 7 leyes universales. Así lo trae el Rambán en el Mishneh Torah, Ley de Reyes, capítulo 9, ley 14. Un sistema judicial o un sistema de cortes, ¿no? Que pervierte la justicia al establecer leyes o reglamentos en conflicto con las 7 leyes universales es un instrumento para alejar del mundo las bendiciones de Dios. Cuando una nación establece leyes que van en contravía o de las 7 leyes de Noah que Hakadosh Baruj Hu estableció como base y principio para que sobre ellas se construya un sistema de justicia, esto lo único que hace es alejar la bendición del Todopoderoso sobre el mundo y desafortunadamente esa nación sufrirá consecuencias devastadoras en su sistema social, en pobreza, en miseria y en muchas cosas más. Quien falla en establecer un sistema judicial, esto es, alguien que vive en una ciudad o comunidad en que no hay cortes y que no hace nada para corregir las situaciones o ciertas conductas delictivas, amerita la pena capital. Aquel que establece o mantiene cortes de ley que operan contrarias a las 7 leyes universales es culpable de manera similar. En el libro de Bereshit, Génesis 34:25, se relata que 2 de los hijos de Jacob, Shimón y Levi, mataron a todos los varones de la ciudad de Shechem. El príncipe de la ciudad, Shechem, hijo de Hamor, había violado a Dina, hija de Jacob, y la ciudad transgredió al no llevar ante la justicia a Shechem.
La ciudad entera era, por tanto, culpable de transgredir la séptima ley y todos sus habitantes ameritaron el castigo junto con este hombre, ya que no penalizaron la violación, no lo condenaron, no juzgaron. El mandamiento de establecer corte de ley, aun cuando se presenta como un mandamiento positivo, o sea, para hacer algo, se considera una prohibición. En efecto, el mandamiento de establecer corte de justicia prohíbe fallar en su cumplimiento, porque cuando no se establecen cortes apropiadas, se inhibe el desempeño de la justicia en las naciones. El único castigo que puede ser establecido por las cortes de ley no ágidas en casos criminales es la pena capital. O sea que aquí vemos que según lo establecido en la Gemara, en Sanedrín 5b, y así lo explica Rashi, las naciones pueden establecer la pena capital para casos criminales de acuerdo a toda una jurisprudencia que lleve y determine por qué y para qué y en qué condiciones serán estos casos. Una persona acusada, esto le corresponde únicamente a la justicia. Todo el sistema judicial establece esto, eso no es de la gente en la calle, sino de los sistemas de justicia. Una persona acusada de transgredir las 7 leyes universales y que es llevada a juicio en una corte no ágida. Cuando habla de una corte no ágida, se supone o se supondría que las naciones deberían tener temor a Dios, respetar al Creador y establecer justicia o corte de justicia por orden del Creador que les permite hacer eso y administrar justicia en el mundo. Por eso se dice una corte no ágida, porque es lo que debería ser. Cuando llegue el Moshiach, las naciones todas obedecerán a Dios bajo el liderazgo del Moshiach y habrán ahora sí cortes no ágidas que penalizarán las circunstancias como debe ser. Puede ser declarado convicto solo si se encuentra que es mentalmente competente. Toda persona debe sin remedio aceptar una decisión legal que ha recibido. Está prohibido que un individuo establezca por sí mismo un dictamen o juicio, lo que se llama justicia vigilante, sin acudir a las cortes de ley. Nadie puede declarar esta persona es culpable y yo declaro el castigo para esa persona. Es tan asesino o criminal como aquel que ha hecho el delito. Desafortunadamente eso pasa a veces en las sociedades y también hay que ver que a causa de la incompetencia o de las leyes tan frágiles que las mismas naciones a veces no penalizan. Y la gente en su desacuerdo desafortunadamente terminan tomando justicia por sus manos, la cual es un error. Un vacío de ley, una fragilidad en el sistema, termina cometiendo o haciendo que se cometa la sociedad un error peor. Eso es como cuando en la casa no hay justicia y los papás no ejercen la justicia en la casa, terminan provocando que los hermanos se peleen, se dividan entre ellos. En asuntos civiles, esto es, casos entre partes individuales, autoridades más bien recientes se cuestionan si los noágidas deben seguir los mismos principios de la ley y cortes judías o si han de seguir lineamientos, reglamentos establecidos por sus propias cortes y leyes. Aun cuando las cortes noágidas son responsables no solo por las 7 leyes universales, no los 613 mandamientos de la Torá. Hay una opinión respecto a que cada decisión de una corte noágida debería seguir su contraparte en la ley judía. La opinión aceptada, sin embargo, es que los jueces y cortes de ley no ágidas, cuando hablamos de no ágidas, recordamos hablando de las naciones no judías, deberán establecer decisiones legales de acuerdo a sus propias leyes y principios, la cual tienen autonomía para establecer. Es deseable utilizar medios para alcanzar un acuerdo, compromiso amistoso con el arbitraje y la mediación para evitar un juicio en las cortes. Esto es lo que se llama los procesos de reconciliación, ¿no? A ver si se llega a un acuerdo y se sale la medida con la
sale la situación de la mejor manera. Para así evitar un juicio en las cortes y más aún, es un mandamiento buscar tal acuerdo o compromiso. En las cortes de ley no ágidas es admisible evidencia circunstancial. Los hijos de Noa tienen la responsabilidad de alcanzar el conocimiento de las 7 leyes universales y por tanto uno no necesita advertencia alguna de que está cometiendo una transgresión para ser acusado ante una corte. ¿Qué significa esto? Que toda persona que sea un buen ciudadano es su deber esforzarse en conocer las leyes de su nación. Eso es un principio de educación. De hecho, cuando alguien viaja a otro país, lo mínimo que debe hacer es tratar de conocer lo básico de las leyes de allá para no interrumpir o no infringir alguna ley simplemente porque por descuido no la conoció. Está prohibido que una corte tenga compasión de un asesino, diciendo, por ejemplo, que puesto que una persona ya recibió muerte, ¿qué propósito podría haber dar muerte a otra? Y la corte no deberá demorar la ejecución debido a compasión. Así está en la ley de Sanedrín, capítulo 20, ley 4. De forma similar, en litigios financieros, la corte no podría tener misericordia de una persona pobre tomando la actitud de que un demandante rico tiene obligación de mantener al pobre, decidiendo entonces a favor del pobre de manera que éste sea provisto por medios para ganarse la vida de manera honorable. Si en caso de que el pobre sea culpable, por supuesto, ¿no? Sea responsable de la situación. Asimismo, está prohibido rendir respeto prejudicial a una gran persona si dos litigantes se presentan ante la corte. El uno, un gran hombre sabio y el otro, una persona simple. El juez no podría preguntar sobre el bienestar del grande ni expresar placer alguno por estar en su presencia ni rendirle honor alguno. Un juez debe ser imparcial. Es lo que hoy en día diríamos que una persona adinerada y una persona pobre. Tiene que ser parcial en el juicio y no porque el otro es rico, adinerado o conocido, entonces va a ser inclinarse a beneficiarlo. Caso contrario, los argumentos del litigante simple serían ahogados. Él podría pensar, ¿qué voy a conseguir con todo esto? El juez no deberá favorecer a alguna de las partes hasta que el juicio haya concluido. Y los sabios advierten que un juez no debe pensar que puesto que uno de los litigantes es tan notable es impropio o indecoroso comprometerlo, o verlo en medio de su comprometimiento. Si dos litigantes se presentan ante la corte y en el caso de uno de ellos es una persona justa mientras que el otro es una persona malvada, el juez no debe prejuzgar que el malvado no va a decir la verdad, ni que jamás ha de cambiar su conducta y que por tanto la decisión irá en contra del malvado. No puede prejuiciar hasta que el juicio haya terminado y tenga las pruebas y escuche el caso, etcétera, etcétera. Uno no debe juzgar injustamente absolviendo al culpable y condenando al inocente. Un juez que demora el juicio alargando el tiempo de testimonio o de análisis de información cruzada con el propósito de causarle a uno de los litigantes sufrimiento, cae en la categoría de establecer dictámenes injustos. Todo esto que estamos diciendo lo dicen nuestros sabios en el Mishneh Torah, el Rambam, y en el Talmud, Tratado de Sanedrín. Capítulo 20, ley 5, 6, 7 y 8. Aquel que juzga altivamente sin dar el peso que le corresponde a su responsabilidad y sin una apropiada deliberación para entonces llegar a una apresurada decisión, sin que le haya tomado el tiempo para considerar prolijamente el caso, es considerado estúpido, malvado y groseramente egoísta. Así llaman nuestros sabios a un juez que no tuvo la pericia y se apresuró en su decisión. Se le llama a alguien estúpido, malvado y groseramente egoísta.
Las cortes no deben establecer un juicio estándar mediante el cual numerosos casos pudieran ser juzgados de acuerdo con un sistema de precedentes, sino por el contrario deberán considerar cada caso individualmente bajo sus propias características. Los precedentes en casos legales podrían, sin embargo, ser seguidos como lineamientos o guías, pero no como última instancia hasta que cada caso no se analice en particular con sus propias características. Un caso que concierne a una gran suma de dinero y un caso concerniente a una pequeña suma de dinero deberán ser tratados por igual y bajo consideración individual. Es un mandamiento positivo despachar un juicio justo, tratando a los dos litigantes como iguales en cada aspecto. El juez no podría permitirle a uno de ellos extenderse en su argumentación y decirle al otro que sea breve en su argumentación. Ni debería el juez ser amable con el uno y tosco con el otro. Está prohibido que un juez reciba algún tipo de soborno. Un juez que recibe un soborno está obligado a devolver el soborno si el dador lo requiere. Está igualmente prohibido ofrecer un soborno a un juez. La definición de soborno no está limitada a dinero, sino que incluye todo tipo de regalo o favor o favorecimiento en diferentes circunstancias. Todo juez que toma lugar para presidir un juicio e intenta magnificar su propia importancia, aún con el propósito de aumentar los sueldos de sus alguaciles o de los funcionarios de la corte, entra en la categoría de quien se presta para artimañas o malas acciones. En una ocasión un juez respetable estaba abordando un bote para cruzar un río. Una persona que tenía un caso bajo litigio y en consideración de dicho juez estaba en el bote y extendió su mano para ayudar al juez en su embarque. El juez le dijo: mira que estoy descalificado para juzgar tu caso. Debería decirle a esa persona que no, por cuanto ya está mostrando cierta amabilidad con el juez o cierto favorecimiento. La meta de la justicia es funcionar tan recta y justamente, valga la redundancia, como les sea posible, esforzándose por la excelencia. Lo que viene a continuación en esta parte es una descripción de algunos de los detalles de lo que es estándar en una corte judía, en una corte religiosa judía, llamémosle religiosa, lo que se llama en hebreo un Beit Din. Las cortes noágidas no están obligadas a seguir esta reglamentación, pero deberían estar al tanto de cómo es el marco referencial de una corte judía. Dos litigantes se presentan delante de un juez. Uno está vestido muy elegantemente con ropa costosa y el otro lleva un vestuario pobre. El juez debería decirle al que está vestido elegantemente: tú deberías vestir a tu par tan elegantemente como tú lo estás. O tú mismo deberías vestirte de manera que tu apariencia sea como la de tu par. Y entonces los dos podrán venir a juicio. Así lo trae el Mishneh Torah en Leyes de Sanedrín, capítulo 21, ley 2. Ambos litigantes deberían permanecer sentados o los dos parados. Es impropio que uno permanezca sentado y el otro parado. Si el juez así lo desea, puede disponer que ambos tomen asiento. Si se sientan los dos litigantes, deberían verse a la par, ninguno más alto que el otro, y esta es la única manera en que podrían tomar asiento durante el tiempo en que el juez escucha el caso. Pero cuando se está anunciando el fallo, ambos litigantes deberían permanecer de pie. La decisión en el anuncio del juez, fallando a favor del acusado, en contra del demandante o a favor del demandante en contra del acusado, los testigos de ambos lados deberían permanecer siempre de pie durante el testimonio. Si el juez tiene muchos casos a su haber, el caso de un huérfano debería preceder al de una viuda.
El de una viuda debería preceder al de un erudito el de la toira. El de un erudito de la toira al de un neófito, o sea, un ignorante. En el caso de una mujer debería preceder al de un hombre porque la vergüenza de la mujer es mayor. Está prohibido que el juez escuche los argumentos de uno de los litigantes hasta que el otro esté también presente. Escuchar lo más mínimo del caso en sí está prohibido y debe advertirse al litigante para que no permita que sus palabras sean escuchadas antes de que arribe el otro litigante. El juez no podría escuchar un testimonio a través de un intérprete o traductor, puesto que la verdad es únicamente alcanzada al escuchar las palabras de los propios litigantes. El juez deberá, sin remedio, entender el lenguaje de los litigantes y escuchar sus testimonios y pruebas. Si el juez no habla tal lengua de manera fluida, podría usar un intérprete para responder a los litigantes al informarles sobre el juicio y las razones que encontró para optar por una u otra manera. El juez deberá, sin remedio, escuchar los argumentos de los litigantes y entonces revisar los argumentos en presencia de ellos, para asegurarse de que entendió claramente tales argumentaciones. Luego deberá decidir con justicia sobre el caso en su corazón para posteriormente establecer la decisión final. El juez no debería defender las palabras de un litigante, debería permanecer en silencio en tanto que cada uno de los litigantes dice lo que piensa, qué debe ser dicho, y el juez no debería instruir a ninguno de los litigantes en el momento de la presentación de algún argumento. Debe ser imparcial completamente. Si el juez mira un punto favorable en caso de alguno de los litigantes y el litigante no sabe cómo presentar el punto y se enoja y confunde al punto de ser incapaz de presentar su caso de manera clara, el juez podría acudir sutilmente en su ayuda y encaminarlo para que pase el lapsus, empezando de nuevo su argumentación. Pero el juez necesariamente habrá de ser muy cuidadoso al hacer esto para evitar sugerir al litigante sobre cómo debería presentar el caso, porque si así aconteciera, estaría pervirtiendo la justicia. Previo a que el juez escuche el caso, si éste se siente personalmente amenazado por alguno de los litigantes, podría rehusarse a tomar asiento para encabezar el juicio. Pero si ya escuchó las palabras de los litigantes y sabe de qué manera el juicio se está inclinando, no es propio que el juez se rehúse a pasar el veredicto por temor a uno de los litigantes. Si hay más de un juez en un caso, está prohibido para todos y cada uno de ellos decir después del juicio: yo fallé a tu favor, pero mis colegas lo hicieron en tu contra. Y puesto que ellos fueron la mayoría, ¿qué podía hacer yo? Un juez tiene prohibido tomar asiento para escuchar un caso cuando conoce que uno de sus colegas jueces es un ladrón o una persona malvada. No debería tomar asiento hasta que sepa con quién se está sentando. Y nadie debería firmar un contrato hasta que sepa con quién lo está firmando. Un juez tiene prohibido juzgar el caso de alguien a quien ama, aun cuando tal amor no sea para nada duradero. Si puede juzgar a alguien a quien odia, ni puede juzgar a alguien a quien odia, aun si la persona no llega a ser su enemigo. Lo ideal es que los litigantes sean iguales ante los ojos y corazón del juez. Si no conoce para nada a los litigantes ni sus acciones, puede rendir juicio de lo más honesto posible. Hombres de entendimiento, quienes se desprecian entre sí, no deberían juzgar juntos un caso. El sano juicio se vería afectado, pues las divergencias harían que uno se incline de manera de contradecir las opiniones del otro. Un juez debería imaginarse a sí mismo como si tuviera una espada en su cuello y al abismo abierto
en su delantera, o sea, delante de él. Y debería saber quién es el juez delante de quien él a su vez juzga, o sea, Hakadosh Baruj Hu, y quien le retribuirá si se aparta de la verdad. Así lo trae el Mishneh Torah, Leyes de Sanedrín, capítulo 23, ley 8. Si un juez siente profundamente en su corazón que uno de los litigantes está en lo justo y no hay pruebas que realmente lo avalen, y si el juez siente que hay engaño y argucias por parte de uno de los litigantes o uno de sus testigos y no hay pruebas que realmente lo avalen, o siente que no puede confiar en las palabras de los testigos, aun si no está en capacidad de descalificarlos, y si otra situación similar se presenta, entonces este juez debe descalificarse a sí mismo respecto del caso y deberá ser reemplazado por alguien que pueda juzgar con amplio corazón sobre la materia. Pero si el juez tiene por seguro que uno de los testigos está mintiendo, no debería desvincularse a sí mismo del caso, sino que por el contrario deberá juzgar el asunto conforme a su entendimiento de la verdad, y todas estas cosas son materia del corazón. Si un juez hierra en su decisión respecto a un asunto financiero, debería retractarse de su decisión y restaurar a su estatus original y retomar el caso. Si esto no es posible debido a que, por ejemplo, uno de los litigantes salió del país y llevó consigo el dinero y producto del fallo previo, entonces se considera que el juez no tiene culpa ni tiene que restituir dinero. Está claro que no tuvo intención de causar daño. Todo juez debería poseer los siguientes 7 atributos: sabiduría, humildad, temor al cielo, temor a pecar o a errar o a equivocarse, desprecio por el dinero, amor a la verdad, ser estimado por sus conciudadanos, una buena reputación. ¿Cuándo se puede decir que uno es estimado por sus pares? Cuando mira las cosas bajo una luz favorable y es humilde y es agradable al conducir sus negocios y al hablar. Debería ser meticuloso en el cumplimiento de los mandamientos de Dios y debería haber conquistado su tendencia hacia el mal al punto de que no tenga mancha alguna. Su nombre debería servir como un modelo sobresaliente para la generación. Debería tener coraje con el propósito de aplicar un fallo justo en contra de los malhechores contumaces. El dinero no debería resultarle algo precioso de manera que no vaya en pos de él. Esto conforme a la enseñanza de que si uno desea ser rico, la pobreza le sobrevendrá. O sea, hacerse con ganancias deshonestas o con sobornos o cosas así. No debería tener necesidad de ser cada vez exhortado para que se esfuerce en pos de la verdad, sino que por el contrario debería perseguir la verdad motivado por su propio anhelo de verdad. O sea, ser diligente y responsable en llevar el caso e investigar. Deberá sin remedio amar la verdad y despreciar cualquier cosa que se oponga a la verdad. Y deberá necesariamente apartarse de toda la forma de transgresión. Si no se puede hallar un juez con todos estos buenos atributos, entonces uno debe forzarse por encontrar a alguien que reúna tantos de estos requisitos como sea posible. Esto es el ideal de una corte judía, la cual las cortes no judías dice que no es obligación todo lo formas y procederes, pero sí una guía de lo que debería ser una corte de justicia. Para reflexionar, notemos que cuando una nación no tiene justicia, se incrementa la maldad. O sea, dicen que el trono de Hakadosh Baruj Hu está compuesto por justicia, por verdad, por misericordia.
Pero cuando no hay justicia en una nación, se incrementa la maldad. Viene la opresión sobre la mujer, sobre los niños, sobre el pobre, el necesitado, sobre aquella persona que no le favorecen por simplemente ser más débil. Y esa nación recibe consecuencias sobre él. Cuando se favorece al malvado, cuando se suelta al malvado, hace que la sociedad se rebele contra ese sistema y haya más insolencia en esa nación. Una nación donde hay justicia, donde hay orden, es una nación que tiende a prosperar, a ser civilizada, a que el ser humano alcance la madurez y la responsabilidad a causa de que le hacen responsable de sus actos. La justicia de una nación debe ser el ejemplo o el resultado de lo que se hace en casa. Si hay una nación injusta, irresponsable, porque hay familias así. Por eso los padres tenemos una gran responsabilidad. Si hay justicia en la casa, si el papá no tiene la mínima capacidad de juzgar entre un hijo y otro, sino que favorece a uno y castiga al otro por caras o porque es niña o porque es niño, porque esto, por lo otro, se deja manipular y no es justo. Ese es el resultado de que haya una nación injusta. Dicen nuestros sabios, los gobernantes representan al pueblo que dirigen. Y Dios otorga gobernantes de acuerdo al tipo de pueblo que hay en esa nación, en ese territorio. Así que todo comienza por nosotros, por nosotros. Ser justos, ahí con el empleado que se tiene, con los hijos que se tienen, con lo que esté a nuestra jurisdicción, responder y ser justos. Y eso seguramente se va a representar en la nación. Un abrazo, que Hashem los cuide. Notemos que estas son leyes que están en la Torá, que en nada van en contravía con lo que una nación debe implementar. De hecho, muchos de esos principios, los sistemas de justicia lo establecen con todo un procedimiento, con toda una normativa que debe instruir de cómo aplicar cada principio de ley. Besat Hashem, hasta aquí la clase. Esperamos que cada día reflexionemos sobre ello. Y bueno, esto es servir a Dios, esto es ser noágida, tener conciencia de que hay leyes y que obedecer las leyes de un país, ejercer la justicia, no es un asunto del país, es un mandamiento que Dios dio para todas las naciones y que cada nación debe implementarlo. Muchas gracias por venir a la clase, hagan sus preguntas, escríbanlas y bueno, únense a los grupos si desean. También gracias por el apoyo de cada uno de vosotros. Y bueno, seguimos adelante, cada día educándonos en el temor a Hakadosh Baruj Hu. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, que tengan un buen comienzo de mes, de Sivan. Y este jueves en la noche es Shavuot, Besat Hashem. Y un abrazo y que Hashem nos cuide y los bendiga. Y nos veremos en la próxima. Que estén muy bien.